Muy bien, vamos ahora a leer en la palabra del Señor, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, en el versículo 1, dice así, pues, la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra. Una de las cosas que los padres hemos, sobre todo, de aprender es aprender con la ayuda del Señor a que nuestros hijos lleguen a tomar sus propias decisiones, a tomar sus propias responsabilidades en la vida. Nosotros para ello, por supuesto, queremos lo mejor, queremos que ellos sean, pues anden en buenos caminos, que sean evitados de mal. Y bien, nosotros como padres pues siempre podemos optar por estar excesivamente encima de ellos, ser como, se puede decir, esponjas, ¿no? Completamente absorbentes, absolverlos y dirigirles completamente a la vida, ¿no? Totalmente a la vida. Y bien, pues si lo conseguimos hacer esto, bueno, pues nosotros como padres pues vamos a estar seguramente tranquilos, ¿no? En todo. Pero bueno, el caso es que siempre es mejor que todo esto que nosotros queremos, pues el hijo lo llegue a hacer por propia voluntad. Es decir, que él lo haga voluntariamente y que lo haga porque es algo que él lo quiere, es algo que él pues lo desea. Y entonces eso ocurrirá cuando aquello que nosotros le decimos, pues entonces aquello que nosotros le presentamos, ellos lo vean como bueno, lo vean como bueno, y no solo esto, sino atractivo, deseable también para ellos, para su vida. Porque así somos los humanos, ¿verdad? Es lo que nos mueve, es lo que nos parece bueno, atractivo y deseable. Y digo todo esto porque podemos aprender nosotros como padres de la Biblia, ¿no? De cómo la palabra de Dios nos enseña también a nosotros los padres, ¿verdad? Aquí en Proverbios, recordemos que Proverbios, después de la introducción, los versículos del 1 al 7, está, ahí estaba presentando los beneficios, sí, de la sabiduría, pero a partir del versículo 8 está hablando sobre todo de la exhortación, como si fuera la exhortación de un padre a un hijo. Todo lo que estamos aquí hablando, pues, acerca de cómo tratar y educar a los hijos, pues, tiene esta razón de ser. Aquí está presentando esto, pues, como un padre habla a un hijo. Y bien, pues, sobre todo en el capítulo 1 se mostraba de una manera pues, bastante directiva, porque al principio, del versículo 8 hasta el 19, es como un padre a un hijo, y pues vemos aquí también mandamientos, ¿no? Versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. O en el versículo 10, hijo mío, no consientas si los pecadores te quisieren engañar. Y bien, a partir del versículo 20, pues es la personificación de la sabiduría, y allí también pues encontramos mandamientos, ¿no? Y en el versículo entonces 23 dice, volveos a mi reprensión, convertíos, lo estábamos considerando la última vez. Y después de esto pues venía esta gran exhortación, esta tremenda advertencia para recibir la sabiduría y convertirse al Señor. Bien, pues en este capítulo, en el capítulo 2, el enfoque cambia un poco, porque, bueno, sí, por supuesto,
No solamente aquí en este capítulo, sino también en los sucesivos hasta el capítulo 9, nos vamos a encontrar, sí, decía por supuesto, más mandamientos, pero sobre todo habla de manera que está presentando al Hijo lo deseable que es la sabiduría. Porque la sabiduría, sí, para nosotros es un deber, pero no solamente es un deber, es también un privilegio. Es un privilegio. La sabiduría es un deber, pero también es algo precioso tenerlo. La sabiduría es una maravilla tenerlo en la vida, porque de eso depende el bien en esta vida y también en la venidera. Si lo comprendemos así, si lo vemos así, pues entonces vamos a tender hacia ello. Vamos a tender hacia ello. Entonces, bien, en estos primeros versículos justamente se nos habla de esto, se nos habla del interés personal que el Hijo ha de tener por la sabiduría. No solamente el Hijo, sino también pues todos nosotros hemos de tener por la sabiduría este interés personal, voluntario por la misma. Y comienza pues diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Recibir es lo contrario de ¿qué? Es lo contrario de desechar, es lo contrario de rechazar, es lo contrario de menospreciar. Entonces uno recibe también cuando hace lo que dice a continuación: guarda los mandamientos dentro de sí, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces vemos, guardar no es, bueno, pues que yo escucho la palabra y entonces pues como cuando el sembrador siembra y cae la simiente en el suelo, vienen los pajaritos, se la comen y se la llevan, y ahí no queda, sino que la guardamos, la retenemos, se queda en nuestro corazón, en nuestro interior. Si escuchamos pues la palabra y al momento la olvidamos, eso no es retener, eso no es guardarla. Entonces el retener implica un esfuerzo. Por lo pronto, el esfuerzo lo vemos aquí, versículo 2, de prestar atención. Versículo 2 dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Estar atento tu oído a la sabiduría. Hace ya tiempo que yo estoy aquí pues predicando, los domingos normalmente, y bien, pues son pocos los domingos en los que tengo la oportunidad de ir a otros lugares y escuchar a otra gente predicar, ¿no? Los domingos que estoy de vacaciones normalmente, y bien, pues no es el caso mío, pero bueno, cuando yo era joven he escuchado muchos mensajes, muchas predicaciones en la iglesia o en las iglesias donde me reunía. Y bien, creo que a todos nos habrá ocurrido esto, ¿verdad? De que estás sentado, estás escuchando y oye, pues eso que se te va, como se dice, ¿no? La mente, se te va, te despistas, se te va la mente, y entonces pues te acuerdas de otras cosas o piensas otras cosas, ¿no? Estás pensando, pues, el culto por la mañana, de llegar a casa. Y bueno, la paella que mamá te habrá hecho, que normalmente se hacían los domingos, ¿no? O bueno, pues el libro tan interesante que he comenzado y que voy a continuar por la tarde. O pues cuando salgamos del culto, con los demás jóvenes, los demás chicos, pues los juegos o las conversaciones que vamos a tener. O también, pues no sé, acabar ya la partida que he comenzado en el Playmobil, que la he dejado a medias para venir aquí, ¿no? Si estamos pues pensando en todas estas cosas durante la predicación u otras, pues obviamente esto no es prestar atención. Es lo contrario, ¿verdad? En el fondo, para prestar atención también hay un componente importante de sumisión. De sumisión, por lo tanto, de reconocer la autoridad ¿de qué? De la palabra de Dios. Vemos en el versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría
si inclinares tu corazón a la prudencia. Inclinar el corazón es lo contrario de que el corazón se quede firme y de pie, ¿verdad? Altivo, arrogante, no. Inclinas tu corazón delante de la palabra de Dios. Bien, pues esto es lo que nos presenta la palabra. Si nos damos cuenta, aquí en el versículo 1, versículo 2 son condiciones. Hijo mío, si recibieres mis mandamientos, mis palabras, si guardares mis mandamientos, para hacer estar atento tu oído, si inclinares tu corazón a la sabiduría. Y vemos también que lo que está hablando, los verbos, las acciones que está aquí hablando, es recibir, es retener, es hacer atención, someterse a. Entonces, bueno, aquí está hablando, pues, todavía no está hablando aquí de esta motivación, este interés personal que decíamos al principio. Pero ya, entonces, al versículo 3, a partir del versículo 3, esto ya cambia, el tono cambia. Porque ahora se está aquí hablando de manera distinta, ya de una manera de súplica. Leemos, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Vemos, son palabras, son verbos, acciones que normalmente se hace con Dios. Clamar a Dios, dar voz al Señor, suplicar al Señor. Aquí está, pues, personificada, pues, haciendo esto, reconociendo la necesidad de esta inteligencia y de esta sabiduría. Y entonces cuando uno clama es hacerlo con todo el corazón, es entonces implicarse con toda su persona, con toda su alma, ¿verdad? Con aquel a quien se está clamando. Esto por un lado, pero también vemos buscarla. Hay este interés personal. Versículo 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Buscarla como a lo más preciado, tesoros. O como, pues, se dice a la plata o al oro. Bien, pues todos habremos visto, seguro, películas del oeste, ¿no? De aquellos que iban y cruzaban todo el oeste a mediados, finales del siglo XIX, sobre todo a California y otros lugares de la costa oeste, en búsqueda de oro, ¿no? La llamada fiebre del oro. Miles y miles de personas se fueron allí, pues, a los ríos, a los arroyos, a las montañas, y entonces estaban ahí, pues, sacudiendo arena para encontrar pepitas. Muchos, dejaron ahí la vida en el empeño, ¿verdad? Para conseguir alguna pepita de oro, y muchos, o la mayoría, ni eso. Bien, pues llama la atención, ¿verdad? Esta expresión, la fiebre del oro. La fiebre que le entró a muchos, ¿no? Estaban, pues, entonces enfervorizados. Entonces estaban en un estado de ánimo especial. Estaban en un ánimo fuera de lo normal. Entonces ellos estaban entusiasmados por algo. Por el oro, sí. Pero entonces estaban movidos por una pasión que para ellos era algo de este mundo, ¿no? El oro, que perece, las riquezas que perecen. Bien, pues entonces el objeto de esta pasión, las riquezas, el oro, era equivocado. Porque todo aquel que se desvive por las riquezas, opone a las riquezas y el oro por su pasión, pues al final de esto no va a conseguir nada. La mayoría, pues, no la van a obtener. Estas riquezas van a dejar la vida en ello y no lo van a obtener. Van, pues, al final las riquezas, como dice la palabra, a hacerse alas y a volar, y se irán. Pero bueno, podría ser que uno lo consiguiera, ¿no? Y la consiguiera eso, retener hasta el final de la vida. Bueno, eso no le garantiza a uno, por supuesto, lo más importante, que es entrar a la presencia del Señor, entrar al cielo. Pero incluso las riquezas mismas aquí se van a quedar. Aquí se van a quedar, y aquellos que los han recibido, si el Padre no les ha enseñado, los padres no les han enseñado el camino de la sabiduría, pues serán ellos los que la dilapiden, o serán ellos los que al final se vean arruinados. Entonces, uno no va a conseguir nada bueno de esta pasión, pues, por las riquezas o por el oro. Pero una cosa,
la pasión en sí misma, como tal, la pasión como tal, si se puede hacer esta abstracción, no es mala. Es una forma de celo por algo, ¿verdad? Es una forma de celo. Pero, bueno, está equivocado, pero es celo, ¿no? Pues vemos nosotros que sería grave para nosotros que como creyentes no tuviéramos esta misma pasión, pero por las cosas del Señor, por su palabra, por su sabiduría. La misma pasión que la gente del mundo tiene, pues, por una triste pepita de oro. Y es que es esto, sin celo en las cosas del Señor, sin pasión, no vamos a conseguir gran cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si hacemos las cosas por mera rutina, como un autómata, pues falta el corazón. Y bueno, nosotros somos personas y somos movidos pues por nuestro corazón. Entonces necesitamos este celo para avanzar, esta pasión para avanzar, para crecer en las cosas de Dios. Uno se ha de levantar por la mañana y ha de estar pensando en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces uno también, cuando llega la noche y se acuesta, uno también debe de estar pues con las cosas de Dios en la cabeza. Y cuando uno pues se levanta y sale de casa por la mañana a hacer cosas, tiene que también estar pues por esta pues pensando y teniendo las cosas de la palabra de Dios en mente. Y después cuando uno viene a casa y se sienta en el sofá, también tiene que estar dando vueltas a las cosas del Señor y su palabra y su sabiduría. Uno las tiene que estar meditando a lo largo del día, uno tiene que estar pues orándolas. Eso tiene que ser el ambiente en el que uno viva, ese tiene que ser el medio ambiente, en nuestra propia interior, en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. Entonces esto es como aquellas casas que están a veces al lado de un río pequeño, ¿verdad? Salimos a veces a dar un paseo pues cerca de la ciudad y nos encontramos un río pequeño en el que hay pues los ríos grandes no hacen ruido, ¿no? El Ebro cuando pasa por aquí no hace ruido. Son los pequeñitos que hacen pues ruido y hacen continuamente ruido. Y uno se pregunta, ¿cómo vivirán estas personas en esta casa? Continuamente oyendo el ruido del agua pasar. Pues es así. Eso, al final, ese ruido es lo que les envuelve. Y continuamente están en medio de ese ambiente creado por el ruido del agua del río. Así ha de ser, por lo tanto, las cosas del Señor. Así ha de ser, por lo tanto, la palabra de Dios en nuestro interior ha de estar continuamente resonando en nosotros. Ahora bien, todo esto que estamos aquí hablando, pues está muy bien, estamos viendo este celo que hemos de tener, esta pasión, pero esto normalmente tampoco viene porque sí. Viene sí, al ver pues por un lado lo importante, lo bello, lo grande que ello es, pero también es algo que requiere, como decimos, un esfuerzo y una dedicación. Un esfuerzo y una dedicación. Y eso normalmente no viene porque sí. Es como aquel que le gustan mucho los coches, ¿verdad? Le gustan mucho los coches y entonces está pues conociendo los coches, mirando la revista de coches, hablando de coches, pero bueno, ya de ahí a pasar a comprarse un coche, eso ya es pues otra cosa. Ya a lo mejor no pues podrá hacerlo y pues porque costará eso un esfuerzo para pagarlo. Entonces, ¿cuándo lo va a tener? ¿Cuándo lo va a obtener? Pues cuando tenga verdaderamente una necesidad, por ejemplo, para ir a trabajar con él. Y entonces pues ya sí o sí te tienes que meter, sí o sí te tienes que embarcar. Entonces pues así es también para nosotros. Vamos a tener esta pasión, vamos a tener este celo. Sí, vamos a atender a ella, vamos a esforzarnos con todo lo que ella implica cuando también veamos la necesidad y tengamos la necesidad de la misma, ¿verdad? Entonces la vemos realmente en nuestra vida, vemos la necesidad de esta sabiduría. Pues podemos considerar brevemente lo necesario que ella nos resulta. Por ejemplo,
Por ejemplo, en casa. ¿Verdad? Los proverbios, la mayoría o muchos de los proverbios nos están hablando de escenas de la casa, de escenas domésticas, de cómo pues, se relaciona los padres con los hijos, o el marido con la mujer, o la mujer en sus ocupaciones, ¿verdad? Pues entonces necesitamos, sí, la sabiduría para educar, por ejemplo, a nuestros hijos en los caminos del Señor, para orientarlos por los caminos, para decirle por este sí, por este no, atención aquí, pero también hacerlo de manera que, como dice en la carta a los Colosenses, no pierdan ánimo, no exasperarlos, no pues agobiarlos continuamente. Entonces hemos de tener una gran sabiduría para saber cómo hemos de hacer sin soltar demasiado la cuerda, pero tampoco sin atarlos demasiado cortos. Por otra parte, hemos de tener la sabiduría para no afectarlos negativamente según nuestra manera de ser, porque todos tenemos nuestra manera de ser y unos pues pecan de esto y otros de lo otro. Unos tienen pues unos problemas personales aquí y otros allá. Y esto pues no solamente lo convivimos con nosotros, sino también con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y sobre todo nuestros hijos hemos de tener también esa sabiduría para saber cómo podemos guardarles de estas mismas influencias nuestras. O como también pues cómo saber tratar la mujer al marido y el marido a la mujer, ¿verdad? Esto es también algo importante. Si no estamos movidos por la sabiduría, si no tenemos la sabiduría pues de Dios para esto, para cómo nos tenemos que tratar, pues vamos a tratarnos como pues hemos recibido siempre toda nuestra vida, tal como pues hemos visto a los demás, tal como nos han enseñado, o las ideas que están hoy en día en el mundo. Entonces, hoy en el mundo, ¿qué son las ideas? Matrimonio, familia, pues ¿qué más da? Matrimonio y familia, pues no tiene esto ningún significado hoy en día. Es una sola palabra, sin significado. Entonces, bueno, no hay matrimonio, no hay familia, ¿verdad? Todos son personas, ¿verdad? Y ni los padres son más que los hijos, ¿verdad? Ni son todos, pues, una compañía, ¿no? de personas, y en el fondo, pues, todos iguales, pero en el fondo no es así. La palabra de Dios nos dice que no es así. Están las personas, sí. Está, pues, la persona, está Pedro y está Juan. Y está también, Antonia, y está Virtudes. Y esas son las personas. Pero también están los roles, ¿verdad? Están los papeles. Está el papel del marido. Está el papel de la mujer. Están también los hijos. Están también los padres. Entonces vemos que hemos de saber cumplir cada uno con nuestro papel, ¿verdad? Y el papel, por ejemplo, de los padres para con los hijos es un papel de guía y de autoridad. No son dos iguales los unos y los otros. También en cuanto al marido y a la mujer nos dice la palabra de Dios, ha de respetar al marido, y entonces ha de reconocer pues que él tiene lo que dice la palabra de Dios, esta autoridad. Él es la cabeza del hogar, él es la cabeza también del matrimonio. Pero también el marido ha de saber tratar a la mujer, no ser agrio con ella, como dice la palabra de Dios, dándole honor como un vaso más frágil, amándola, ¿verdad?, como Cristo amó a la iglesia, o dándose a sí mismo por ella, entregándose por la mujer sacrificialmente, como Cristo también se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces, ciertamente que necesitamos nosotros esta sabiduría, porque si no, vemos lo que tenemos aquí en el mundo, el desastre a la hora de educar a los hijos, que los padres ya están desesperados porque no saben cómo hacer para que ellos pues les hagan caso, o que ellos los estén maltratando, o los desastres también de matrimonios, ¿verdad? Los desastres de rupturas
Y eso no solamente en el mundo, sino cada vez más y más dentro de nuestras mismas iglesias. Pues entonces vemos, si no es necesario, ciertamente la sabiduría de Dios en todo esto. Pero también vemos la sabiduría de Dios que necesario es para tratarnos entre nosotros mismos, ¿verdad? Como personas. Y porque todos aquí somos diferentes. O sea, pues hay gentes pues, de distintos sexos y también gente de distintas edades. Y de la misma manera, pues, que decíamos que la filosofía de hoy en día en el mundo es que todos somos iguales, pues hoy en día también, ¿no? Todos somos iguales, ya no hay diferencias, ¿no? O ya no se nos presenta la diferencia entre hombre y mujer, ¿no? O entre mayor y pequeño, entre anciano y joven, pues todos son, pues, como un grupo de iguales, un grupo de iguales. Todos entonces, entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, todos se tratan pues de la misma manera, como si el hombre y la mujer pues fueran pues lo mismo. Todos pues hablan de la misma manera, todos se visten de la misma manera. Pues no es así. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer. Entonces uno se tiene que relacionar con la mujer, pues como lo que es con una mujer, y la mujer también igual con el hombre. No ha de ser lo mismo. Entonces, lo que esto significa, entre las cosas, es guardar también las distancias, porque después ocurren cosas que no tienen nunca que ocurrir. Entonces, lo mismo también en cuanto a la edad. Esto de respetar a los ancianos, a los mayores, esto ya ha pasado, por así decirlo, a la historia. Esto pues, ¿a dónde se ve ahora? ¿Dónde se ha visto? También a lo largo del tiempo, ¿no? Que la gente le esté faltando el respeto a los mayores. ¿Cuándo se ha visto, pues, que vas al supermercado y ves a las cajeras pues, que le están tratando pues, a los abuelos de tú a tú o como si fuera un niñito, o incluso pues le está aquí dando una reprimenda por cualquier cosa? Entonces, bueno, vemos que la palabra de Dios nos dice que los mayores pues son los mayores y que ante las canas nos hemos de levantar y reconocer su autoridad. Hay infinidad de casos, hay infinidad de motivos por los cuales necesitamos nosotros esta sabiduría del Señor. Sale por la noche, ahora que viene el verano, entonces vamos a ver, pues sobre todo el fin de semana, a grupos de chicos, de jóvenes por la calle que van aquí, pues bebidos, bebiendo, haciendo ruido y cantando, y uno pues dice, a esto pues no le vendría nada mal algo de sabiduría, de saber en qué se están dejando su vida, que por cierto, cada vez más hay en nuestro país adolescentes ya alcohólicos. Entonces también, pues fijémonos, algo también tan importante para centrarnos más entre nosotros mismos, como la manera misma de hablar, ¿verdad? El habla es muy importante. Nos dicen los proverbios que de la lengua, del uso de la lengua, pues se llena la casa de bienes y uno al final come, y uno será saciado del fruto de sus labios. Entonces, la manera como uno habla es nuestra manera también de presentarnos. Nos damos a conocer a los demás por la manera como hablo. Pues entonces, tener la sabiduría para saber cuándo he de hablar o cuándo he de callar, o cuándo pues se tiene que denunciar algo, o cuándo uno tiene que llamarle la atención a otro, pues una cosa, y cuándo uno tiene que pasarlo por alto. Entonces también cuando uno tiene que hablarle, sabiduría también para saber cómo y de qué manera se tiene que hacer. Entonces, bien, sabiduría en el trabajo. Todo el mundo se escaquea, todo el mundo pues, si se puede librar, se libra. Todo el mundo piensa que el trabajo es la gran maldición que hemos recibido, pues, los hombres. Bueno, hemos de hacer nosotros también igual, o hemos de ser diligentes y esforzarnos. Y entonces viene también una huelga, o hay pues movimientos para derrocar los gobiernos. Como está ocurriendo pues ahora en países como Brasil, dejemos los cristianos de participar en ello, o hemos de estar orando por las autoridades, pidiendo por su conversión y pidiendo para que el Señor le dé sabiduría para gobernar. Entonces también, ¿cómo hemos de tener sabiduría
para saber cómo controlar nuestras mismas pasiones, pero digo las malas pasiones, nuestros mismos arrebatos de genio, que todos lo tenemos, que eso tampoco pues está bien. O también pues sabiduría para gobernarnos, para orientarnos en la vida, para cómo debemos de tomar decisiones en nuestra vida. Las tomamos a base de corazonadas, las tomamos pues a base de impulsos de momento, porque nos encanta algo que acabamos de ver. Uno sale pues un día de excursión, visita 4 ciudades y bueno, pues entonces a cada una de las 4 ya dice: esta es la maravillosa ciudad, la ciudad de mi vida, aquí quiero yo trasladarme, aquí me quiero yo jubilar. Evidentemente no puede ser eso en las 4 ciudades al mismo tiempo, no te puedes ir a jubilar a las 4 ciudades. Pero bueno, si uno ya hubiera podido, ya se hubiera comprado una casa esa misma tarde en esa misma ciudad. Y bueno, pues eso es una manera racional, eso es algo sensato, algo sabio. Pues pensemos que esto es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Que así es como se ha funcionado, ¿no? Que la gente pues ha comprado y vendido casas pues así por el impulso del momento y se han embarcado en proyectos que ahora vemos cuál es el problema de poderlos afrontar. Bien, pues hay una infinidad de situaciones para las cuales necesitamos la sabiduría en esta vida, pero especialmente la necesitamos también en relación con el Señor. No olvidemos que esta relación con el Señor es una relación de pacto, en la cual el Señor nos da sus promesas, pero también el Señor nos da advertencias, también el Señor nos da amenazas, como veíamos también al final del capítulo 1. Y la fe está, sí, en recibir las promesas, confiar en ellas, pero también es fe el recibir las advertencias y amenazas. Como nos dice también el artículo sobre la fe salvadora de la Confesión de Westminster, también nos dice que es fe el temblar ante las amenazas del Señor. Con lo cual, pues ahí está la sabiduría, en recibir tanto las promesas por la fe, como también hacer caso a las advertencias y amenazas. Si uno pues lo escucha y dice: no, mira, esto no va conmigo, y uno pues se queda al tío, esto no va para mí, pues uno realmente tiene sabiduría en el corazón. ¿Cómo vamos pues, si no tenemos esa sabiduría, ver la necesidad que tenemos de las promesas de gracia de Dios? Si uno no ve la miseria que uno tiene en su interior, ¿cómo va a recibir con alegría la gracia que el Señor nos anuncia y nos promete? ¿Cómo uno va a recibirlo con alegría y con fe? Y también, pues, si uno no ve esa gran miseria, ese pozo sin fondo que es su corazón, engañoso sobre todas las cosas, pues uno va a poder ser engañado en coger caminos que al final no sean caminos buenos. Y esto es algo que he visto, en cuanto a los reformados, en general, no todos, pero en general he visto que es una tendencia, que, bueno, creemos sí en la depravación total del hombre, pero creemos hasta cierto punto, lo creemos como un artículo de fe, lo creemos también como algo pasado, pero algo de lo que el Señor nos ha librado. Ya no nos vemos a nosotros como profundamente afectados por el pecado, ya no nos vemos nosotros como profundamente afectados por el pecado original. Entonces pensamos que sí, hemos sido convertidos, y entonces es como que el Señor nos haya dado una nueva naturaleza. Ya no somos nosotros, sino como que fuera otro que vive en nosotros. Pues no es así. El Señor nos da una nueva naturaleza. El Señor renueva nuestra naturaleza, renueva lo que somos, renueva nuestra persona con sus virtudes y también con sus muchos pecados, pero no nos lo renueva hasta la perfección. Siempre está quedando algo de pecado y de mal en nuestra vida. Por lo tanto, pues no es difícil, pensar esto. Nosotros estamos hechos de la misma pasta y de la misma manera que los demás.
No hay ningún mal ni ningún pecado fuera de la iglesia, fuera de nosotros, que no nos pueda afectar a nosotros. Ni divorcios, ni homosexualidad, ni digamos lo que sea, cualquier vicio, cualquier pecado. Nosotros por naturaleza estamos también inclinados a lo mismo, y es solo por la gracia y el poder de Dios que hoy día no caemos, por lo cual hemos de estar también vigilantes y hemos de estar también, pues nosotros, sí, temiendo al Señor y pues teniendo la sabiduría de Dios para evitar todas estas cosas. Entonces ya digo, la gente no lo entiende. Le dices esto y no entiende que a lo mejor pues tú estás aquí criticando por criticar, o tienes una visión bastante negativa o pesimista de las cosas, pero no es ni negativo ni pesimista, es simplemente la realidad como se puede comprobar hoy día fácilmente si abrimos un poco los ojos. No es extrañar, por lo tanto, que al final hayan de auténticos desastres, que al final la gente emprenda un camino que al final es un camino no bueno. O pues esto en cuanto a los individuos, pero qué hablar también de las congregaciones, qué hablar también de las iglesias, ¿no? Cómo pues al cabo de los años, pues las iglesias, muchas de ellas, la mayoría de ellas, pues están o estamos, pues todavía, pues se puede decir, a ras de suelo, cuando el Señor nos ha dado alas de águilas para que echemos a volar. Entonces, bien, cuando no ocurre que las congregaciones se le quita el candelero de su lugar y han de cerrar las puertas porque ya, pues, ya no hay nadie en ese lugar. ¿Por qué? Pues por la falta de sabiduría, por la falta, por lo tanto, también del principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Por lo tanto, vemos, la sabiduría es deseable. Creo que es bueno también ver todo esto para que veamos lo deseable que es la sabiduría. Porque vemos también, hemos de tener esa pasión y ese celo por la sabiduría. Pero eso también es por ver lo que ocurre si no la tenemos. Entonces, la sabiduría nos abre el entendimiento. Nos abre el entendimiento para aquellas cosas que nos son contrarias a nosotros por naturaleza. Y lo vemos aquí en el versículo 5. Entenderás el temor del Señor. Y también dice, hallarás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el temor del Señor, que nos es contrario por naturaleza. Sin el temor de Dios no hay sabiduría. Pero sin la sabiduría no se entiende el temor de Dios, resulta incomprensible. Así pues, la gente no es de extrañar que no comprenda a los temerosos de Dios. Sin sabiduría, Dios no se conoce, y entonces sigue siendo un extraño, porque uno no se está relacionando con Dios como al verdadero Dios. Uno puede que crea en Él como un artículo de fe, uno puede creer pues, en Él pues, de una manera intelectual, pero no de una manera real, como pues la realidad que está dirigiendo tu vida. Pero vemos, es la persona que dirige tu vida, es el soberano que está dirigiendo, es el Señor de tu vida, es el Salvador, es el Padre tuyo que está pues proveyéndote de todo bien cada día, y te está dando también su gracia en Cristo Jesús. Así pues, veamos todas estas cosas por las que nos hace falta esta sabiduría, nuestra gran necesidad en todas las cosas de esta vida, en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación también con los demás, para que nuestro empeño, y nuestro mayor empeño sea que nuestro mayor empeño sea el tener la sabiduría, que sea nuestro objeto de estudio, que estemos nosotros continuamente estudiando la sabiduría de la palabra de Dios para nuestra vida, y también pues la estemos buscando y estemos clamando y estemos pidiéndole a Dios por esta sabiduría, ¿verdad? Por encima de todas las cosas, por encima de las riquezas, por encima de la felicidad de esta vida, la sabiduría de Dios.
y el Señor no dejará de honrar esta petición, porque es una petición que hay de honra. Pues que así sea. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.